Make sure you take good notes, and at the end of this study, I believe that you will learn a lot and be challenged from the Word of God. Dice que no sabe, dice con exactitud cuánto tiempo pueda tardar, dice este estudio, esta serie. Anticipa que algunos meses, dice, así que le anima por favor a hacer sus anotaciones para que al final las pueda revisar y está seguro, dice, que va a ser de bendición a usted. Some words that I think of with Israel in Egypt. I first think of the word bondage. Dice que algunas de las palabras que resaltan, dice, mientras piensa acerca del pueblo de Israel y en Egipto, una de las palabras que se le viene a la mente, dice, es esclavitud. I think of the word deliverer. También dice, piensa en la palabra libertador. I think of the word redemption. La palabra redención. I also think of the word just God's power, God's plan for a people. También piensa en la palabra, dice, del poder de Dios y el plan de Dios para con las personas. But I also think of the word responsibility. También dice otra palabra que él piensa, es la palabra responsabilidad. And as we go through this, of all the many things I want you to see, I want you to see that God's power worked, but the people still had responsibility. Y lo que quiero que vea en todo esto, dice, es que aunque Dios fue quien hizo la obra, dice, el pueblo aún tuvo sus propias responsabilidades. So let's begin our reading. We'll have Brother Elmer read Exodus 5, the first 14 verses. And right after this, we'll ask the Lord's help. Así que estamos ahí en Éxodo capítulo 5, mi hermano. Vamos a leer, dice, los primeros 14 versos del capítulo 5. Y luego vamos a algunos comentarios y luego vamos a orar. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 5, dice: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: He aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Tomando Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: Vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo: Así ha dicho Faraón, y no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: Acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿Por qué no nos habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Oremos. Padre Santo, Dios bueno, te damos gracias en esta noche y te damos gracias por tantas cosas, Señor, tantas maravillas que tú has hecho en la vida de cada uno de nosotros, Padre, porque el simple hecho de que nos hayas rescatado a nosotros de las tinieblas, de la muerte, del pecado, Señor, y nos hayas traído a la luz admirable de tu Hijo amado, Señor, eso en sí es un milagro y es una maravilla, Padre. Y te damos gracias en esta noche, te damos gracias por tu palabra, gracias por dejar en ella tantas cosas allí guardadas. Y esta noche, Padre, ayúdanos a entender, a meditar
en lo que tú hiciste, Señor, a través del pueblo de Israel, a través de la historia, en el proceso de llamarlos y de liberarlos. Padre, todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Well, once again, you take good notes, and over the next several months, I believe you'll have a lot of good things to reflect upon, and maybe one day share with your family or your children. Le animo de nuevo, dice, a tomar muchas notas, que van a ser varios meses de estudio, y le aseguro que al final de esta temporada, dice, va a tener mucho de qué reflejar, y quién sabe, muy probable, dice, más adelante, hasta usted pueda compartir esas notas con algún familiar, o quizás sus hijos, nietos, bisnietos, qué sé yo. First thing I want you to see is Pharaoh's defiance. Lo primero que quiero que vea, dice, es la osadía, dice, el reto de parte de Faraón. When I was planning on doing a study about the 10 plagues of Egypt, my nature is I wanted to jump right into that first plague. I wanted to get into it. Y dice que la primera reacción que él tuvo cuando estaba queriendo estudiar acerca de las 10 plagas es que quiere saltarse todo, dice, y de una, dice, entrar ya a lo que es la primera plaga. But before we ever get to the plagues, I need you to see that there was first a great confrontation. Pero antes de poder entrar, dice, a esta primera plaga, quiero mostrarle, quiero que vea, dice que antes de ello tomó lugar, dice, una enorme confrontación. And long before God ever sent the plagues upon Egypt, God gave Egypt the opportunity to respond to the grace of God. Y dice que mucho antes de Dios enviar las plagas sobre el pueblo de Egipto, dice que Dios le dio la oportunidad a ellos, dice, de responder a la gracia, al llamado de Dios. Notice how Pharaoh responded to Moses in verse number 2. Pharaoh said, "Who is the Lord that I should obey him?" Vea la reacción, la respuesta de Faraón en el verso número 2, dice, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? And when Pharaoh asked this, he was not asking the question out of a desire to know who God was. Entiéndeme una cosa, que esta reacción de parte de Faraón no era de que él intentaba conocer, quería saber quién era Dios con motivo de reconocerle. He was asking the question out of an arrogance because Pharaoh was willing to challenge God. Faraón más bien hace esta pregunta, dice, desde su arrogancia, dice, con la intención de querer retar al mismo Dios. And that attitude, the spirit of Pharaoh is alive and well today. A man is not afraid to confront and challenge God. Yo le voy a decir que esa actitud de Faraón está muy viva y activa hoy día. Las personas, dice, no tienen ningún problema rechazando y aún confrontando a Dios. And I want you to make sure you're paying attention today because man is working very hard to literally get rid of God and His Word. Get it out of our society. Yo quiero que por favor me tenga cuidado en esta noche. Dice que la sociedad del mundo está trabajando muy duro, dice, para deshacerse, para sacar a Dios, y no solo a Dios, sino también a su palabra de en medio de nuestra sociedad. So why didn't Pharaoh know the Lord? Y ahora le pregunto, dice usted, ¿por qué razón o a qué se debió que Faraón no conocía a Dios? I believe very strongly because Pharaoh, he didn't care to. Yo creo que muy sencillo es que Faraón no conocía a Dios porque no le interesaba conocer a Dios. And there are lots of people today, and their attitude is, I don't know the Lord. And the reason why is because you don't care to know who God is. Hay muchas personas que dicen, yo no conozco al Señor, no sé quién es, y la razón es porque no les interesa, no tienen el más mínimo deseo de saber quién es. And the reason why this is important is because Pharaoh, as the leader of Egypt, lived in a land of 1,000 different deities. Otra de la razón por la cual Faraón, dice, no tenía el más mínimo interés de conocer a Dios, Faraón siendo el líder, dice, de la tierra de Egipto, una tierra, dice, de las 1,000 deidades, de los 1,000 dioses. Did you get that? ¿Lo escuchó? ¿Me entendió? Pharaoh lived in a land of 1,000 different deities, but he says,
I don't know who God is. Imagínense que Faraón viviendo en una tierra dice que adoraba y reconocía 1000 diferentes dioses. Cuanto a Dios dice, ¿quién es Dios? Again, the reason why he didn't know the Lord is because he didn't care to. Una vez más le digo la razón por la cual Faraón no conocía acerca del Señor de Jehová es porque no tenía el más mínimo interés en hacerlo. I think verse 2 is interesting as well. He tells Moses after he says, I don't know who God is, he says, and I will not let Israel go. Me parece interesante cómo culmina el verso número 2. Dice a Faraón, yo no conozco a Jehová, ni tampoco, dice, dejaré ir a Israel. In just a very short period of time, we all know that Pharaoh, he let God's people Y go. en muy corto tiempo más adelante, aquí no lo sabe Faraón, pero en corto tiempo más adelante sí va a dejar ir al pueblo. And even though Pharaoh was challenging, he was challenging the power and the authority of God, Pharaoh would begin to understand just what that power and what that authority really was. Y aunque Faraón comenzó tratando de retar, dice, tanto el poder como la autoridad de Dios, en tan poco tiempo Faraón comenzaría a entender y a conocer esa autoridad y ese poder. Men can only resist God for so long. Yo le voy a decir que la gente del mundo puede resistir a Dios, dice, por corto tiempo. And even though man is resisting God, ultimately the plan of God will prevail. Y aunque el hombre, las personas puedan resistir a Dios por un tiempo, dice que últimamente Dios va a cumplir su plan, su voluntad. Did you know something about the plan of God? ¿Quiere que le diga una cosa acerca del plan de Dios en esta noche? The plan of God is not dependent upon man's agreement. Le voy a decir que el plan y la voluntad de Dios, dice, no depende en que el hombre y las personas estén de acuerdo o que lo acepten en sí. And we are surrounded by wicked men who don't agree with God. But guess what? God's plan will be fulfilled. Y estamos en un mundo, dice, donde las personas no están en acuerdo con Dios y a pesar de ello el plan de Dios sigue su curso. And I'm trying to live my life not in resistance, not in arrogance against the plan of God. I'm trying to live my life in humility and obedience to the plan of God. Yo por lo menos estoy tratando de vivir mi vida, dice, no en resistencia, no en arrogancia a la voluntad, al plan de Dios, sino en obediencia, en humildad al plan y a la voluntad de Dios. Well, just to show his power and his authority, Pharaoh made the lives of the Israelites more difficult. Y Faraón dice en forma de retar a Dios solamente para exponer y mostrar su poder, su autoridad. ¿Qué hizo? Le complica la vida a los hebreos. Okay, notice with me number 2. Notice the people's discouragement. Punto número 2, le dije primeramente la osadía, dice, o el reto de Faraón. Número 2, el desánimo de las personas. Okay, let's read how the Israelites responded to the actions of Pharaoh in verses 15 to 21. Del verso 15 al 21 vamos a ver la reacción del pueblo ante el acoso, dice, la opresión de Faraón. Del 15 al 21 estamos. Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos y con todo nos dicen, haced de ladrillo y aquí tus siervos nos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió, estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificio a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decirles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mira Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. I heard several years ago a preacher give his opinion on his belief of what the devil's
favorite tool or weapon is. Dice que hace un tiempo, escuchó, la interpretación de un predicador, acerca de lo que él pensaba, cuál sería ser la herramienta indicada o la herramienta favorita en manos del diablo. Y oiga cuál es. What do you think the devil's favorite weapon against you is? ¿Quiere que le diga cuál es la herramienta o el arma favorita del diablo contra usted y yo? Okay, I would offer that it's discouragement. Yo le puedo asegurar que es el desánimo. I believe the devil loves a discouraged Christian. Yo le puedo asegurar que el diablo ama el cristiano desanimado. And the reason why he loves a discouraged Christian is because a discouraged Christian is one step closer to becoming a defeated Christian. Yo le voy a decir por qué el diablo ama al cristiano desanimado, porque el cristiano desanimado está a una corta distancia, a un paso de ser, un cristiano derrotado. Did you notice what discouragement did? Discouragement actually turned God's people against each other. ¿Se dio cuenta lo que el desánimo causó en el pueblo? El desánimo causó que el pueblo de Dios se pusiera contra su misma gente, contra ellos mismos. And here you have Pharaoh increasing the burden, and God's people weren't angry at Pharaoh, they were angry at Moses. Y aquí tenemos Faraón, aumentando la tarea de los hebreos. Los hebreos, en lugar de molestarse contra Faraón, se molestan contra Moisés. At first there was great excitement. The people were thinking, man, we're going to get out of here, we're going to experience freedom. Then all of a sudden, they're discouraged. Inicialmente el pueblo estaba emocionado, estaban alegres, contentos. Finalmente vamos a salir de aquí, vamos a experimentar la libertad. Poco tiempo después están, en total desánimo. And the reason why they were discouraged was because it didn't work out like they had planned. Ahora usted dice, ¿por qué se desanimaron? Se desanimaron porque las cosas no salieron como ellos anticiparon. I've lived long enough to understand that rarely does it work out like I had planned. Sabe, yo he vivido lo suficiente para darme cuenta que las cosas, muy pocas veces salen como uno las planea, ¿verdad? I mean, I've got some plan and some idea. Yeah, this is how God's going to do this. This is how God's going to accomplish it, and doesn't work out that way. De repente se me ocurre una cosa, una idea, y digo yo, esta es la forma, es así como Dios lo va a hacer, y cuando vengo a darme cuenta, no salió así. Do you know what my plan most often forgets about? ¿Quiere que le diga qué es lo que mi plan de vez en cuando no considera o se le olvida? Hardship. Dice la dificultad. My plan, when I think about God accomplishing something, I think, oh yeah, God, that'll be so easy if you do it that way. Cuando yo planeo ciertas cosas, yo me pongo a pensar, eso va a resultar muy sencillo, Señor, si lo hacen de esta y esta forma. But that wasn't part of God's plan. God knew that when He confronted Pharaoh, that was going to increase the burden on His own people. Pero eso no es realmente, el plan de Dios. Cuando Dios confrontó a Faraón, Dios conocía antemano que Faraón iba a incrementar la tarea, la labor sobre los hebreos. So why did God allow the burden to happen to His people? For this one reason. Y ahora, si Dios conocía que Faraón iba a aumentar la tarea, ¿por qué razón Dios permitió que eso sucediera? Le doy la respuesta. To keep His people humble and dependent upon what God was doing. Era nomás, para mantener al pueblo humilde, y no solo humilde, sino dependiendo en lo que Dios estaba haciendo. Don't miss this. Óigame aquí. As long as it's difficult, I'm going to be dependent upon God. Aunque las cosas estén difíciles, yo sigo confiando en Dios. As long as it's challenging, as long as there's a test, it's going to drive me to my knees saying, God, you must do it. Aunque las cosas se pongan difíciles, aunque la vida ponga retos, me va a traer de mis rodillas, voy a venir delante de Dios y decir, Señor, tú lo puedes hacer. And if the plan was always easy, and if it was always simple, I would be inclined to not be as dependent upon God. Le voy a decir qué pasara, si las cosas fueran de otro modo, si las cosas fueran fácil, yo estaría
discouraged, you and I need to stay committed. En lugar de desanimarnos, dice la respuesta es mantenernos, dice, en compromiso. Well, Mr. Hilton, that's good preaching. Y usted dice, está buena la predicación, Pastor Hilton. But I still prefer the easy way. Pero a mí me agrada más, dice, la vía fácil. Me too. A mí también, hermano. That's just our nature, but God help us all. Es que así somos, pero que Dios nos ayude. So what did God do when he saw the discouragement of his people? Notice verses 22 and 23. ¿Qué es lo que hizo Dios al ver el desánimo en su pueblo? Vaya conmigo, verso 22 y el 23. Dice, entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Well, Moses, he sees the discouragement, he hears the complaining, and Moses goes to God and says, God, are you sure you picked the right deliverer? Moisés escucha las quejas del pueblo, escucha el desánimo del pueblo. Moisés se da la vuelta, va delante de Dios y Moisés le dice, Señor, ¿estás seguro que escogiste la persona correcta para este trabajo? So he hears all of the people's discouragement, and Moses begins to question the plan of God. Moisés escucha la queja y el desánimo del pueblo al punto que Moisés comienza a cuestionar el plan de Dios. I know that no one in here ever has to deal with that, so I'm just preaching to myself right Ahora now. yo sé que nadie aquí dice tiene que lidiar con este problema, dice, pero él va a predicar de todos modos. Notice with me number 3. Notice God's promised deliverance. Ahora vea conmigo número 3, dice la promesa de Dios para libertar, la promesa de Dios para libertar. I want to take you back. You know the story. When did Moses first really meet God? Ahora le quiero llevar, dice, un tiempo atrás y quiero que vayamos al tiempo allá donde Moisés por primera vez, dice, tuvo su encuentro con Dios. He first met God at the burning bush. Primera vez dice que Moisés, la ocasión que él se encontró con Dios fue, dice, en la zarza ardiente, ¿recuerda? And Moses didn't know it at the time, but that burning bush was a very powerful picture of something that God was going to do in the life of Moses. Y en ese tiempo que Moisés no lo sabía, pero esa zarza ardiente, dice, representaba algo más grandioso que Dios planeaba hacer en la vida de Moisés. And it wouldn't be until years later where Moses understood that God had to burn out some impurities in the life of Moses. Y eso fue tiempo más adelante que Moisés comenzó a entender que Dios planeaba, dice, al igual que la zarza, quemar, arder algunas impuridades en su propia vida. And God was saying, Moses, I'm going to use your life and I'm going to bless your life, but I need to burn out some impurities in you. El Señor le dice a Moisés, Moisés, yo te voy a usar y vas a ser gran herramienta en mis manos, pero antes yo debo limpiar, quemar algunas impuridades en tu vida. God promised deliverance would come through the man Moses. La promesa de librar al pueblo de parte de Dios llegaría, dice, de la mano de Moisés. And it happened 40 years earlier that Moses had met God at the burning bush. Ahora recuerde que esa entrevista, ese encuentro de Moisés con Dios tomó lugar 40 años antes de esto. 40. Get this, 40 years later, Moses still needed the burning bush. Imagínense, estamos hablando de que 40 años más tarde de Moisés encontrarse con Dios, 40 años más tarde Moisés necesita que se quemen algunas cosas en su vida. So Moses, he goes to God and he says, God, are you sure about this plan? Is this really what you want me to be doing? Moisés va delante del Señor, le dice, Señor, ¿estás seguro que este es el plan maestro que tú tienes? ¿Estás seguro que soy yo la persona indicada para llevarlo a cabo? Okay, write this down. Anote esto, hermano. Our responsibility is to stay committed to the plan of God. Nuestra responsabilidad en medio de esto, dice, mantener nuestro compromiso con Dios. And as a believer, I should expect
resistance from the world. Ahora dice, como cristiano, dice, debo yo anticipar de que va a haber resistencia, va a haber oposición de parte del enemigo. God's plan is always right, but rarely easy. Yo le voy a decir que el plan de Dios, oiga bien, el plan de Dios siempre es correcto, pero muy pocas veces es sencillo. Church, whenever you start thinking about the plan of God, I want you to think about the cross. Yo le voy a decir, hermano, cada vez que usted piense algo acerca del plan de Dios, siempre piense también en la cruz. Do you remember when Peter, James, and John, when they met Jesus on the Mount of Transfiguration? Do you remember that? Usted recuerda Pedro, Santiago y Juan, dice cuando se encontraron allá con el Señor, que el Señor se transfiguró delante de ellos, ¿lo recuerda? What was Peter's response? Peter was up on the mountain and he said, man, I like this. I want to stay up here. I don't want to go back down there. Usted recuerda que Pedro estaba tan emocionado que dice, Pedro, me gusta todo esto. Dice, yo no quiero descender, hasta quería hacer unas enramadas ahí. And Jesus' response was, Peter, I have to go down there because I've got to go down there to be glorified. Y el Señor le dice, Pedro, le dice, entiende, yo debo descender, debo bajar, porque debo, le dice, ser glorificado. And how was Jesus Christ glorified? He was glorified by dying on the cross for us. ¿Y cómo es que el Señor fue glorificado? Fue glorificado, dice, teniendo que morir y siendo colgado por nosotros sobre la cruz. Get this. Óigame bien. You cannot have glory until there's a crucifixion. No puede haber gloria sin haber crucifixión. If I want to experience the power and the glory of God in my life, I must die to myself. Si yo debo experimentar el poder y la gloria de Dios, debo yo antes, dice, morir a mí mismo, a mis deseos. I believe that God has a plan and a purpose for every single person in this room. Yo le digo que estoy seguro que Dios tiene un propósito, un plan para cada persona aquí en esta noche. And I believe that plan there's a general plan, but there's also a specific part of that plan. Y ese plan envuelve dos etapas. Dice, hay un plan general, pero dentro de ese plan general hay un plan más específico para cada uno. I believe one of the common plans of God is for every person in this room to be faithful. Yo pienso que dentro del plan general de Dios incluye que cada persona aquí en esta noche, dice, sean fieles. And I do think that there are specific plans as far as careers, as specific as to who you would marry and how you would serve God. There are specific plans. Dentro de ese plan general le dije que hay planes específicos. Tiene que ver, dice, con la carrera que alguien escoge, dice, con quién fulano se tiene que casar. Es algo más personal, algo más específico. But before you ever understand the specific plan, you must first do the common plan. Pero antes de tú poder entender la parte específica, el plan específico, debes entender y hacer la parte, dice, amplia, la parte general, la parte común. For instance, Por ejemplo, if you're not faithful, you're going to struggle with Pharaoh. yo le voy a decir que si usted, por ejemplo, no es una persona fiel, a usted le va a ir mal cuando se encuentre con Faraón. If you're not faithful, you're going to greatly experience discouragement and temptation if you're not faithful. Si usted no es fiel, usted va a tener problema con el desánimo y con la tentación por no ser fiel. Now Moses, now think about this. This is an important thought. Moses had been a faithful man for 40 years. Ahora piensa en esto por otra parte, dice hablando de Moisés, es muy importante, Moisés había sido una persona fiel, dice por los últimos 40 años, vean. So, why was Moses, this faithful man, experiencing all of these troubles in his thinking? Y usted dice, una persona tan fiel como Moisés por los últimos 40 años, ¿cómo es que ahora viene a enfrentar estas dificultades, estos pensamientos? ¿Por qué ahora? He needed to strengthen not the faithful part, but the faith part. Moisés debía fortalecer, dice, no el área de la fidelidad,
sino el área de la fe, dice. All right, Mr. Hilton, you need to explain that. Ahora dice, señor Hilton, me pasó, dice, como por allá bien arriba, explíqueme. All right, I'll be glad to do that. Listen. Se lo explico, escúchame. Okay, overall, I am, and this isn't Mr. Christian time, overall, I'm a faithful person. Por ejemplo, dice, este no es el tiempo donde me pongo como bien cristiano. Por ejemplo, dice, por lo general soy fiel. Okay, I go to church faithfully. I read my Bible faithfully. I've got the faithful part down. Bueno, ya le dije, por lo general soy fiel, voy a la iglesia fielmente, leo mi Biblia fielmente. La parte de lo fiel, ahí no tengo problema. What's the part I struggle with? Pero ¿cuál es la parte donde me cuesta? The faith part. Es la parte de la fe. The part where I, on a daily basis, I say, God, I'm trusting in your plan. Es la parte donde yo diariamente digo, Señor, ¿sabe qué? No entiendo, pero voy a confiar en tu plan. I'm a faithful guy. I go to church and I read my Bible. I do the faithful part. The part that I struggle with is the faith part, trusting in God's working in God's plan. El problema muchas veces no es la parte de la fidelidad. Vamos a la iglesia, leemos la Biblia. La parte donde nos cuesta a veces es la de la fe, donde tenemos y debemos que confiar en Dios cada día. I cannot tell you how important of a thought that was. We're talking about Moses. Moses was a faithful man for 40 years. He was struggling with the daily faith part. ¿Sabe? Yo no puedo explicarle qué tan importante ese pensamiento fue. Estamos hablando del gran Moisés. Moisés, quien había sido fiel, dice, por los últimos 40 años, llega un punto en su vida donde ahora está luchando con la parte más pequeña, que es la parte de la fe. And here you have a man that was 40 years faithful. We're talking about Moses, and he goes to God and he says, God, are you sure about this? Aquí tenemos a Moisés, estamos hablando, le repito, del gran Moisés, fiel por los últimos 40 años, llega delante de Dios y le dice, Señor, ¿estás seguro que soy yo la persona indicada? I thought about how I would respond to Pharaoh. ¿Sabe? Yo me pongo a pensar, digo yo, si a mí me hubiese tocado, ¿cómo hubiese yo respondido a Faraón? I mean, if God told me to go stand before the most powerful man in the world, my faithfulness, I would say, God, are you sure about this? Yo, si a mí me hubiera dado la tarea al Señor de irme a parar y ir a hablar delante del hombre más poderoso del mundo en ese tiempo, yo hubiese dicho, Señor, ¿estás seguro que quieres que yo vaya? I know who I'm talking to this evening. Y otra vez, yo sé a qué grupo estoy hablando en esta noche. I am talking to a group of wonderfully faithful people. I don't question Estoy that. hablando al grupo de cristianos, dice que son sin duda alguna fieles, sin la menor duda. But I know, and you've never told me, but I know that there have been times in your life where you've went to God and you've said, God, are you sure about this? Y aunque ustedes, yo sé que la parte de la fidelidad no es un problema, aunque usted no me lo ha dicho, yo sé que han habido momentos que usted ha ido delante de Dios y le ha dicho, Señor, ¿están seguros, Señor? You remember the disciples? The disciples, they walked with Jesus on a daily basis. They saw the power, they saw the miracles, and the disciples said, Jesus, increase our faith. Recuerda los discípulos anduvieron con el Señor, dice, vieron milagros, vieron al Señor enseñar, escucharon sus enseñanzas. En un momento los discípulos le dicen, Señor, aumentanos, le dice, nuestra fe. Well, over the next few minutes, I want to give you three things to do when your faith, not your faithfulness, but when your faith is weak. En los próximos minutos le voy a dar tres cosas que debemos hacer cuando su fe, no cuando su fidelidad se vea comprometida, sino cuando su fe se vea comprometida. Tres cosas. All right, number one, what do you do? What does a faithful person do when their faith is weak? Here's number one. Primeramente, ¿qué es lo que la persona fiel o una persona, un cristiano fiel hace cuando su fe se debilita? Número uno, ¿qué hace? I love this. This is good. A mí me gusta esta parte, esto es bueno, mira. All right, number one, focus on what God will do. Primeramente, cuando tu fe se ponga débil, dice, enfócate en lo que Dios hará. Read Exodus 6, verse 1, please. Vaya, mira ahí en Éxodo 6, verso 1. Jehová
respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Here Moses is, he's talking about God, are you sure you're doing this right? And God, is this the right plan? And God says, Moses, just watch what I am going to do to Pharaoh. Piense Moisés por un momento, su fe está bien débil, está preguntando, Señor, ¿estás seguro que esto va a funcionar? ¿Estás seguro que soy la persona indicada? El Señor le dice, Moisés, pon atención, ve lo que voy a hacer. Notice in verses 5, 6, 7, and 8, notice all the times that God tells Moses, Moses, I have. Moses, I am. Moses, I will. Y lo que dice en el verso 5, 6, el 7 y el 8, las diferentes veces donde el Señor dice, yo he hecho, yo soy y yo haré. It's in all of these verses here, it teaches us it's not about what we do, but it is about what He will do. Y todos estos versos nos enseñan una cosa en específico, que no se trata de lo que nosotros hemos hecho, sino de lo que Dios va a hacer. And my responsibility is not to do what only God can do. Only God can do those things. Mi responsabilidad no es hacer las cosas que solo Dios puede hacer, porque si solo Dios las puede hacer, déjala que las haga Dios. My responsibility is to be faithful. My responsibility is to have faith that God will do what He said He's going to do. Mi responsabilidad en medio de esto es primeramente tener fe y dice y creer en Dios que Dios va a hacer. Remember that Moses, he met God at a burning bush. God had said, here's a staff, here's a rod. That rod was a symbol of the power of God. He had all of these things and still needed to be reminded about what God was going to do. Recuerda ese encuentro de Moisés con el Señor en la zarza ardiente. El Señor le da a Moisés la vara, le dice como símbolo de mi poder, de mi presencia, y aún con todas esas cosas Moisés dudó de lo que Dios haría. There's no question, I know what I would have done. Sin duda alguna yo sé lo que yo hubiese hecho. Mira, I would have said, well, I met God at the burning bush and I've got this rod, and I mean, hey, I got this thing. yo hubiese dicho, ¿sabe qué? Me encontré con Dios, solo yo, nadie más. Me encontré con Dios en la zarza ardiente, me dio esta vara, nadie más anda una vara de esta. Está fácil esto. And God was reminding Moses, Moses, it's not about what you're going to do, it's about what I'm going to accomplish. Y Dios tenía que recordarle a Moisés, ¿sabe qué, Moisés? Detente un poquito, esto no se trata de lo que tú vas a hacer, se trata más bien de lo que yo, Moisés, yo voy a hacer. When I hear from the scripture, when I hear the words, what God will do you know what I do? ¿Sabe cuando yo escucho la palabra de Dios en la escritura, el decir lo que Dios hará, ¿sabe qué se me viene a la mente? I do this, I go, thank you, God. Yo doy un aliento de tranquilidad porque gracias, Señor. Yeah, then that's the word. It brings the peace of God. Trae, dice, paz de Dios. It removes the pressure from our lives when we realize that God is going to do what He said He's going to do. Eso remueve, dice, cualquier presión en nuestra vida cuando reconocemos que es algo que solamente Dios hará. Okay, don't miss this. Óigame aquí. In verse number 1, when God revealed Himself to Pharaoh, He called Himself Elohim. En el verso número 1, cuando Exodus 5:1, yes. En Éxodo 5:1, cuando Dios se presenta delante de Faraón, se presenta con la identidad o el nombre de Elohim. When God revealed Himself to Pharaoh, He said, Pharaoh, I am Elohim. There is no other God but me. Esa referencia de Jehová Elohim indica, dice que Él es Dios suprema y que no hay otro Dios por encima de Él. Okay, now, how did God reveal Himself to Moses? Ahora veamos con qué identidad Dios se revela a Moisés. He didn't reveal Himself to Moses as Elohim. He revealed Himself to Moses as Jehovah. Él se revela a Moisés no como Elohim o el Dios supremo, sino como Jehová simplemente. Why did God do that? Y usted dice, ¿por qué el Señor opta una identidad diferente para con Moisés? Because Moses' problem wasn't, is God the only God? He knew that God is Elohim. Porque el problema
of was Elohim is also Jehovah, the faithful, self-existent one. Lo que Moisés debía entender es que Elohim, el Dios supremo, es también Jehová, el que existe en sí mismo. Let me apply that to our lives. Se lo voy a explicar así en términos, dice, a nuestra vida. If God is Jehovah, self-existent one, Si Dios es Jehová, el que existe en sí mismo, then it doesn't matter about Pharaoh. entonces el tema de Faraón ni hay que discutirlo, no importa, cero a la izquierda. Okay, now you take Pharaoh, you take Jehovah, self-existent one, and when you see Jehovah, the self-existent one, the result is Pharaoh is very, very small. Ahora, cuando usted compara a Jehová, Elohim, el Dios supremo, el que existe por sí solo, el Dios soberano sobre todas las cosas, y lo compara al lado de Faraón, Faraón viene quedando, dice, como una hormiguita hacia el ladito. Hey, Mr. Helton, man, that's good preaching. Señor Hilton dice, esta predicación me gusta, es de las buenas. Well, remember, I've got the faithful part down. I need the faith part to see Jehovah, the self-existent one. Sabe, yo tengo la parte de la fidelidad correcta. Dice, lo que me preocupa a veces es la parte de la fe, la parte donde Jehová es el que existe por sí mismo, Jehová el fiel. You know the song, Turn Your Eyes Upon Jesus. And when you turn your eyes upon Jesus, what happens to the world? The world becomes very, very small. Hay un canto que no nos vamos a poner a cantar para no que salir corriendo. Dice, donde dice que hay que fijar la mirada en el Señor. Y cuando la mirada, dice, se fija en el Señor, el resto del mundo se vuelve, dice, así de pequeño. So what does a faithful person do when their faith is weak? Number one, focus on what God will do. Así que habíamos hablado que es lo que una persona fiel hace cuando su fe se debilita. Dijimos que se enfoca en lo que Dios hará. Number two, what does a faithful people do when their faith is weak? Number two, they focus on what God has said. Segunda cosa que una persona fiel hace, dice, en el momento que su fe se debilita, es que se enfoca en lo que Dios dijo. Let's read verses 7 and 8. When we read those verses, notice God saying, I will and I am. Notice the verses. Chapter 6, 7, and 8, yes. Capítulo 6, versos 7 y 8, vea, dice, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, Isaac y Jacob, y yo os la daré por heredad, yo, Jehová. I have met people over the years, and they say things like, well, Mr. Helton, I'm fighting the devil. He conocido personas, dice, con el paso de los tiempos, y lo que me dicen es, señor Hilton, ¿sabe qué? Ahí sigo en la lucha peleando al diablo. And when I hear people say that they're fighting the devil, I respectfully think, well, I know who's winning that battle. Y cuando yo escucho a una persona decir, aquí me encuentro peleando con el diablo, con todo respeto, yo digo, bueno, ni siquiera preguntar quién va a ganar o quién va ganando. And I know you know this, but the devil, he's a whole lot stronger than you'll ever be. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero el diablo, dice, el diablo es más fuerte de lo que usted y yo juntos jamás podremos ser. I'm not fighting the devil. He's bigger and stronger and smarter than me. Es que yo no estoy aquí para pelear con el diablo. Él es mayor, más grande, más poderoso que mí. But what Christians are commanded to do, not to fight the devil, we are told to resist the devil. Como cristianos nosotros nunca se nos manda, dice, a pelear contra el diablo, sino a resistir al diablo. And the only way that we resist the devil is to respond the way that Jesus did when he was tempted and say, it is written, it is written, it is written. Y la única forma para usted y yo, dice, resistir los ataques del diablo es responder de la forma que Jesús respondió cuando él mismo fue tentado. Está escrito, está escrito, está escrito. And as long as you are fighting the devil, you are fighting a losing battle. Y yo le voy a decir, si usted se encuentra, dice, luchando, peleando contra el diablo, yo le digo, esa lucha ya la está perdiendo usted. But when you resist
the devil with the word of God, the Bible says, the devil says, well, I can't stand against that. He's gone. Pero cuando usted resiste al diablo, dice con la palabra de Dios, con lo que está escrito, hay un momento donde el diablo dice a este yo no le gano y dice que huirá de nosotros. Are you focusing on what God has said in His Word? Y yo le pregunto, ¿está usted enfocado en lo que Dios ha dicho? So many weak Christians, so many half-hearted Christians, so many struggling Christians walking around because they have not gotten back into the Word of God. Le voy a decir cuál es el problema con muchos cristianos, cristianos débiles, cristianos a medias, 50-50, machigua, dice, sé que están, dice, con el corazón porque no están de regreso en lo que la palabra de Dios ha dicho. Number 3, notice with me, what does a faithful person do when their faith is weak? Number 3, focus on who God is. Tercera cosa que la persona fiel hace cuando su fe se debilita, dice, se enfoca, oiga bien, en quien Dios es. Let's read Exodus 6, verses 5 and 6, please. Estamos en Éxodo capítulo 6, verso 5 y 6. Y asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Amén. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. All right. Notice this as we close. Vea esto ya para cerrar. God is not going to act upon my complaints. Yo le voy a decir que Dios no actúa, dice, basado en mi queja o murmuración. As long as I'm complaining, as long as I'm jealous, as long as I'm bitter, God's not going to act. Siempre y cuando yo esté quejándome, siempre y cuando yo esté amargado, siempre y cuando yo tenga envidia en mi corazón, Dios no va a actuar. But God does act upon my groaning. Pero Dios sí va a actuar de acuerdo, dice el verso 5, a mis gemidos. That word there, it's not they weren't complaining in Egypt, okay? They were groaning under the bondage of their sin, and God heard it. Esos gemidos no era que se estaban quejando en Egipto, estaban gimiendo, dice, a causa de la esclavitud de Egipto, y Dios escuchó sus gemidos. I think this is fascinating. I don't have time to develop it tonight, but get this thought. Esto me parece muy interesante, no tengo tiempo para profundizarlo, pero es fascinante, míralo. When Israel was in Egypt, they didn't complain. Mientras el pueblo de Israel se encontraba en Egipto, dice, no habían quejas. They didn't start complaining until they got their freedom from Egypt. Ellos comenzaron a quejarse, dice, luego de haber recibido libertad o haber sido libertados de Egipto. It's very interesting. When they got out of Egypt, man, they got into the wilderness, and what did they do? They just started complaining. Es interesante pensar que mientras los tenían enyugados no había queja, pero mientras Dios los sacó y los llevó al desierto comenzó su queja. And let me say this quickly. Why were they complaining about their freedom? Y usted dice, ¿por qué razón comenzaron a quejarse en medio de su libertad? Because with our freedom comes responsibility. Y es porque dice que en medio de nuestra libertad, dice, viene también responsabilidad. Thankfully, God does respond. He hears all of our groaning. Gracias a Dios dice que el Señor siempre escucha nuestros gemidos, nuestros clamores. And yes, I know that some of us were already groaning about Monday morning. Y yo estoy seguro que algunos de nosotros ya estamos gimiendo. Dice que mañana es lunes, que quiera trabajar. But God doesn't hear those kind of groanings, but He does hear the groaning that says, God, I'm tired of the sin taskmaster. Pero Dios no escucha los gemidos, la queja hacia el trabajo. Dios escucha los gemidos donde dice, Señor, estoy cansado del pecado que agobia mi vida. God, I'm tired, God, of having a half heart towards you.
And God, I'm tired of living a life that is weak in faith. He hears them. Señor, escucha los gemidos que dice, Señor, estoy cansado ya de andar siguiéndote a medias. Estoy cansado ya, Señor, de una vida que no trae propósito. God does not always move when we want God to. ¿Sabe que muchas veces Dios dice no actúa en el momento que yo quisiera que actúe? And it may not seem that God is moving, but we should always trust that God is always working. Y aunque a veces dice parezca que Dios no se está moviendo, todo está en silencio, debemos confiar que Dios está trabajando. Do you know what this verse taught me in studying of this? ¿Quiere que le diga qué es lo que este verso me enseñó mientras yo estaba estudiando esto? Before God ever moves, before God ever acts, Antes de Dios dice moverse, antes de Dios actuar, God first hears. Dios dice primero escucha. Now, when I have an insecurity, I want God to move to act right away about my insecurity. Ahora a veces pasa, dice que cuando yo tengo una inseguridad, yo quisiera que Dios dice corra, dice responder mi inseguridad. But God, again, doesn't always move, doesn't always act on my insecurities, but He always hears about my insecurities. Y aunque Dios no siempre actúa, oiga bien, aunque Dios no siempre actúa a causa de mi inseguridad, Dios siempre escucha mi inseguridad. Why is that important for you and I to understand? Y usted dice, ¿por qué esto es importante entenderlo y conocer la diferencia? Because again, God doesn't always move or act on my insecurities, but God always hears my insecurities. Es importante entender que Dios no actúa y se mueve de acuerdo a mi inseguridad, pero Dios siempre está atento a escuchar acerca de mi inseguridad. Get this. Oiga bien, This is where the faith part comes in. le voy a decir que es aquí donde la parte de la fe entra en acción. Vea, My faith says, God, I know that you hear my groanings, you hear my insecurities. la fe dice, Señor, yo sé que tú escuchas mis gemidos, que tú escuchas acerca de mis inseguridades, Señor, yo lo sé. And faith says, God, because I know that you hear my insecurities, I trust that in time you're going to act, you're going to move on my insecurities. Y la fe dice, y Señor, como yo sé que tú escuchas y has oído mi gemido y has oído acerca de mi inseguridad, yo sé. Y yo creo que con el tiempo, en tu tiempo, tú vas a actuar, te vas a mover de acuerdo a mi gemido e inseguridad. It would concern me if God didn't hear. Me preocuparía más saber que Dios nunca escucha. Because if I wasn't sure if God heard, how would I ever trust that God was going to act? Porque si yo no tuviese la certeza de que Dios escucha, ¿cómo puedo yo tener la seguridad entonces que Él va a actuar? And what you and I can do to increase our faith, we can say, God, I trust that you heard, and I trust that in your time, you are going to move. Lo que nosotros podemos hacer para aumentar nuestra fe es decir, Señor, yo he creído que tú has escuchado y también voy a creer que con el tiempo tú vas a actuar. I believe that's a very powerful thought, and I pray that you'll think about that God hears, and because He hears, He moves in His time. Yo pienso que ese es un pensamiento poderoso y bueno de meditar en él, de que Dios escucha y porque Él escucha en su tiempo, Él actúa. Would you bow your heads, please? Por inclinar su rostro, por favor, mi hermano.